Muy buenas tardes a todos los participantes. Buenas tardes al profesor Ricardo. Bienvenidos nuevamente a la sesión, a este seminario de lógica de primer orden. Esta es nuestra quinta sesión. Agradecer nuevamente al profesor Ricardo da Silva de la Universidad Central de Venezuela, del Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia, que nos facilita este seminario y agradecerlos a los participantes por su interés en este seminario. Como ya conocen la dinámica de nuestras sesiones, a las 5 en punto habrá un break por un espacio de 10 minutos y al finalizar, antes de que termine la sesión, unos 10 minutos antes les enviaremos el link para que puedan llenar en el formulario su asistencia. Sin más que decir, le damos paso al profesor Ricardo da Silva, previo avisarle al profesor Ricardo que David estará ayudándole con la presentación. Buenas tardes, profesor, adelante. Muchas gracias, Henry, y muchas gracias, David, y bienvenido a todos los participantes. Agradecer a todos los entes encargados de llevar adelante este seminario. Espero que se me esté escuchando bien. Eh, Podemos dar entonces inicio a nuestra quinta sesión. En nuestra quinta sesión vamos a comentar algunos ejemplos de clases de estructuras que no son definibles en primer orden. No nos vamos a detener mucho acá, sobre todo porque quiero centrar la atención de esta quinta sesión en el teorema de indecidibilidad de Shor de 1936, que va a ser el segundo tema, sobre todo el tema principal de la sesión de hoy, y terminaremos con un comentario sobre fragmentos decidibles en la lógica de primer orden. Entonces comencemos con el comentario breve sobre algunos ejemplos de clases de estructuras que no son definibles en primer orden. Para ello, seguiremos a Channy Keisler en Teoría de Modelos, su tercera edición. Como siempre les he comentado, la tesis de mi tutor, el profesor doctor Franklin Galindo, el libro de Flun Thomas Ebbinghaus, Mathematical Logic, y por los ejemplos que estamos tomando, dos libros de álgebra abstracta, que son el de Fraley, álgebra abstracta, primer curso, y el de Herstein. Ustedes, para revisar las estructuras que estamos mencionando, pueden revisar cualquier libro de álgebra abstracta. Recordemos que en la cuarta sesión vimos de hecho clases de estructuras que sí resultan ser definibles en primer orden, como son la estructura de grupo, la estructura de grupos abelianos, la estructura de cuerpos, pero existen otras tantas clases de estructuras que son muy importantes dentro de las matemáticas y dentro del estudio de los fundamentos de la matemática por la gran aplicabilidad y las grandes herramientas que dotan al matemático estas estructuras. Entonces, dentro de los ejemplos de clases de estructuras que no son definibles, consecuencias del teorema de compacidad, así como el teorema de Lowenz-Skolem, tenemos la clase de las estructuras que son grupos no numerables, la clase de las estructuras finitas, la clase de las estructuras infinitas, clase de los grupos de torsión y la clase de los grupos de los cuerpos arquimedianos, obviamente entre otras. Solo estamos citando aquí una gama muy pequeña de estructuras que no son definibles en primer orden. También debemos recordar, como lo vimos en la sesión anterior, que en la lógica de primer orden no pueden ser caracterizadas mediante un conjunto mediante un conjunto de sentencias de forma unívoca, ni la estructura estándar de los números naturales, ni la estructura estándar de los números reales. Solo vamos para detallar cómo corre una prueba de esta naturaleza, vamos a ofrecer un ejemplo, que es el que está a continuación, que es el teorema de que la clase, bueno, ahí me faltó terminar de detallar el teorema, disculpen, pero es que la clase de las estructuras infinitas no es definible en primer orden. Es decir, esta clase no es ni elemental, obviamente, ni elemental generalizada. Entonces la prueba va a correr
por absurdo usando el teorema de Lowenz-Kollontai hacia arriba. Es decir, una consecuencia del teorema de Lowenz-Kollontai hacia arriba es que esa clase de estructuras, las estructuras gótica tal que, o bueno, las estructuras infinitas no son elemental generalizada. Entonces, vamos a suponer, porque vamos a aplicar aquí un absurdo y nuestra hipótesis de absurdo va a ser suponer que de hecho existe un conjunto de sentencias sigma de un lenguaje L, tal que el modelo de sigma es el conjunto K de estructuras infinitas. Es decir, que esa clase de estructuras, las estructuras infinitas, es elemental generalizada. Entonces sigma obviamente tiene un modelo. El teorema de Lowenz-Kollontai hacia arriba, si sigma tiene un modelo, entonces tiene un modelo obviamente de cualquier cardinalidad. Consideremos un modelo agótica de sigma, tal que, como tiene un modelo de cualquier cardinalidad, la cardinalidad de agótica es mayor que la cardinalidad de B gótica. Luego, obviamente, agótica no pertenece a la clase de estructuras que habíamos mencionado, pero esto contra el hecho de que agótica es un modelo para sigma. Por lo tanto, la clase K de estructuras infinitas no es elemental generalizada. Entonces, con esto estaríamos probando que esta clase no puede ser definible ni a través de una sentencia ni a través de un conjunto infinito de sentencias. Dado ese ejemplo, ahora podemos pasar a el ejemplo de, disculpen, a la caracterización del teorema de indecibilidad de Shor, que es como muchos lo han llamado, tercer metateorema de limitación más importante del siglo pasado, considerando que los otros dos grandes metateoremas de limitación del siglo pasado fueron el teorema de incompletitud de Gödel y el de indefinibilidad de Tarski. Nosotros revisaremos, no en toda su extensión, pero sí revisaremos en buena medida el teorema de incompletitud de Gödel para la sexta sesión. El teorema de indefinibilidad de Tarski sí no va a poder entrar en el contenido de este seminario, pero hoy revisaremos entonces el teorema de indefinibilidad de la lógica de primer orden probado por Alonso Chor en 1936. Para ello, seguiremos principalmente, aunque hay algunos otros textos muy buenos en donde se puede revisar el teorema de indecibilidad de Chor, así como los conceptos y técnicas asociados a su demostración, nosotros seguiremos a el artículo original de Church de 1936 llamado un problema indecidible o irresoluble de la teoría de la teoría de los números elementares, que aparece en el compilado de Davis. Usaremos la interpelan en la Stanford Encyclopedia of Philosophy sobre la tesis de Chor-Turing. Como les mencioné, el compilado de Davis aparece tanto el artículo original del 36 de Chor, pero también aparece el artículo de Alan Turing del 36, en donde se prueban, en donde aparece por primera vez el concepto de máquina de Turing. Y Turing prácticamente llega de manera independiente a probar también la indecibilidad de la lógica de primer orden. Usaremos a Garrido, lógica y lenguaje, lógica simbólica, y tuve un error de transcripción. Hamilton, lógica para matemáticos, y Mendelssohn, Introduction to Mathematical Logic. Entonces, si no entiendo. Si quieres podemos dejar las preguntas para después, Javier, sobre todo para que me expliques un poco qué estás entendiendo por lo que me comentas ahí. Si enunciamos el teorema de indecibilidad de una manera muy informal, ¿sí? Tendríamos que lo que dice el teorema de indecibilidad, y so pena de no caer en circularidad, es que la lógica de primer orden es indecidible. ¿Qué significa esto? Significa que no existe un mecanismo decisorio para determinar en un número finito de pasos si una determinada fórmula es un teorema o no de la lógica de primer orden. O dicho en términos no sintácticos, sino más bien semánticos, si una determinada fórmula o no es una verdad lógica de la lógica de primer orden.
Este es global, lo que significa que no existe para toda la lógica de primer orden considerada en su globalidad un mecanismo de esta naturaleza. Es decir, no existe un algoritmo de esta naturaleza que permita decidir a través de una serie de instrucciones muy claras, muy precisas, que se ejecuten en un número finito de pasos, si una fórmula escrita en el lenguaje de la lógica de primer orden es o no un teorema. Ahora, como veremos mucho más adelante, sí existen para ciertas parcelas de la lógica de primer orden mecanismos de esta naturaleza. Por ejemplo, la parcela de la lógica de primer orden que goza de un buen número de mecanismos para determinar si una fórmula es o no un teorema o si una fórmula es o no una verdad lógica, la lógica proposicional, así como la lógica de predicados monádicos y algunas parcelas de la lógica de predicados poliádicos que contienen sus fórmulas un prefijo de determinada naturaleza. Esto ya lo vamos a ir desarrollando. El teorema de indecibilidad de Shor además tiene una importancia fundamental dentro de la filosofía de la matemática porque viene de respuesta negativa a una inquietud que siempre presentó Hilbert en el marco de su programa metamatemático, el problema de, o mejor dicho, la posición filosófica frente a que todo problema matemático tiene o no tiene una solución. En el marco de esta preocupación, aventuró varias tesis y varias hipótesis, y una de ellas es que se debía tratar de conseguir un mecanismo recursivo o finitamente o efectivamente calculable, disculpen, para determinar si una fórmula en determinados sistemas lógicos era o no era un teorema o era o no era una verdad lógica. Entonces, el teorema de indecibilidad de Shor viene a mostrar importantísimas consecuencias lógico-filosóficas, sobre todo en el programa original de David Hilbert, pero nosotros no nos vamos a ir por ahí. Aunque en la última sesión, en la que es la sesión bibliográfica, yo les indicaré material de lectura en donde se pueden revisar estas consecuencias filosóficas, hoy nosotros nos centraremos en el apartado meramente formal del teorema. Es decir, fuera de toda especulación filosófica, el teorema tiene mucha importancia tanto por lo que ello implica en términos lógicos, como por la introducción de conceptos formales y técnicas que se ven involucradas tanto en su enunciación como en su demostración. El teorema de indecibilidad de Shor, al igual que el teorema de completitud de Gödel o el teorema de incompletitud de Gödel, son buenas formas de entrar a la lógica matemática por toda la carga conceptual y toda la carga de técnicas que involucra aprender y manejar estos teoremas. En síntesis, el teorema de indecibilidad de Shor afirma la ausencia de un método efectivamente calculable de decisión para la lógica de primer orden. Pero inmediatamente tiene que surgirnos una pregunta, una duda, y es que debemos tener presente que la noción de función efectivamente calculable, que es análogo a la función de algoritmo, a la noción de algoritmo, es un concepto que resultó o resulta ser intuitivo y no formal. Es decir, cuando decimos que la lógica de primer orden no cuenta con un algoritmo para dar respuesta a la pregunta de cuándo una fórmula es o no un teorema o es o no una verdad lógica, estamos trabajando con una noción informal que es la noción de algoritmo. Para poder Shor responder a la pregunta de la decibilidad o el problema de la parada de la lógica de primer orden, tuvo que introducir una caracterización formal de esta noción informal de algoritmo. La respuesta de Alonso Shor, como mencionamos hace pocos momentos, es que identifica la noción de algoritmo, es decir, de función efectivamente calculable, con la noción formal y rigurosa de recursividad. Y a esto es lo que se le conoce como tesis de Church, y como Turing también hizo lo mismo, solo que la identificación de Turing es entre máquinas alfa, que hoy día se conocen como máquinas de Turing, y la noción de algoritmo, es decir, Turing introduce la noción de máquina alfa para caracterizar matemáticamente la noción intuitiva de algoritmo. Entonces la tesis se conoce hoy en día como la tesis de Shor-Turing. Esta tesis o el surgimiento de esta tesis surge a partir de las investigaciones que el profesor Alonso Shor levanta en 1930 con un grupo de jóvenes investigadores lógicos americanos,
entre los que destacaba obviamente Klein, y ellos empezaron a identificar, o su estudio consistía en la identificación de funciones numéricas cuyos valores, de hecho, pudiesen ser calculados de manera efectiva, en donde una función numérica f es efectivamente calculable en el caso de que se pueda ofrecer una lista finita de instrucciones que en principio permitan determinar el valor de n para f, es decir, la imagen que f le da a n para cualquier argumento n. Y esta lista de instrucciones obviamente tenía que ser completamente explícita y completamente definida. No podía ser una función efectivamente calculable si, por ejemplo, las instrucciones dependieran de procesos azarosos, por ejemplo, o para la ejecución de la instrucción se requiriese de ingenio o imaginación. Por eso es que se dice que Shor y Turing son los padres de la computabilidad teórica, porque todos los procesos definidos en la computabilidad teórica, en principio, están libres de todo requerimiento a la imaginación o al ingenio. En el 33, Shor, siguiendo con sus investigaciones, tiene una presentación en el cálculo lambda en donde se pueden definir todas las funciones numéricas que son efectivamente calculables. Un año más tarde, y esto empieza a dar mucho peso y soporte a la tesis de Shor-Turing, un año más tarde, luego de la conferencia que dicta Gödel en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton sobre funciones recursivas, porque Gödel también tiene su propia caracterización de algoritmo, que de hecho es anterior a la de Church, se llama funciones primitivas recursivas. El lógico americano demuestra, el lógico americano obviamente nos estamos refiriendo a Shor, que existe una equivalencia entre las funciones recursivas de Gödel, es decir, las funciones primitivas recursivas, y la clase de funciones que son definibles en el cálculo lambda. Entonces, hay buenas razones para suponer que esta caracterización que se está logrando de las funciones efectivamente calculables a través de los mecanismos formales que está ofreciendo Gödel, que está ofreciendo Shor y que más tarde va a ofrecer autores también como Post y como Turing, hay buenas razones para suponer que estas caracterizaciones, de hecho, lo que están preservando es una equivalencia o una identidad. Sigamos, por favor. En 1936, el lógico y matemático Alan Turing, que pasó una instancia de estudios en Princeton con el grupo de Alonzo Shor, demuestra que existe una equivalencia entre su propia caracterización de procedimiento efectivamente calculable, esto es las funciones computables por máquinas de Turing, y las funciones definibles en el cálculo lambda. Y como George había demostrado que todas las funciones numéricas que eran efectivamente calculables se podían definir en el cálculo lambda, entonces la equivalencia de Turing entre máquinas de Turing y funciones definibles en cálculo lambda también recoge a las funciones efectivamente calculables que se pueden definir en el cálculo lambda. Todo esto, y obviamente esto dependió de otras caracterizaciones formales que surgieron en la época. Todo esto permitió a Shor sostener la siguiente equivalencia, y cito a Shor en su artículo de 1936, abro comillas. Definimos la noción de función efectivamente calculable sobre enteros positivos, identificándola con la noción de funciones recursivas de enteros positivos. Fíjense que él está estableciendo una tesis y la tesis es la identidad entre una noción rigurosa, que es la noción de funciones recursivas de enteros positivos, y una noción informal, intuitiva, preinformal, que es la noción de función efectivamente calculable, es decir, la noción de algoritmo. Entonces, se está estableciendo una equivalencia. La tesis de Shor lo que nos viene a decir, y por eso va a ser tan importante para el teorema de indecibilidad de Shor, es que la tesis de Shor lo que nos viene a decir es que la clase de los algoritmos coincide con la clase de las representaciones formales de los algoritmos, en este caso con la clase de las funciones recursivas. Esto es una tesis, la podemos enunciar como sigue. Siguiente lámina, por favor. Una función es efectivamente calculable si solo si es recursiva. Esto es una tesis, no es un teorema, no se puede demostrar en el seno de un sistema formal porque lo que pone en equivalencia es una noción formal con una noción rigurosa, es decir, una noción formal, disculpen, poner en equivalencia una noción formal con una noción que no es formal,
pero hay buenas razones para sostener la verdad de la tesis. Entre estas razones podemos citar por el momento dos, que son las siguientes. Uno, el hecho de que todas las funciones efectivamente calculables hasta la fecha son recursivas y viceversa. Obviamente el viceversa es obvio, ¿no? No crearíamos, o por lo menos en principio, el programa de Church no estaba pensado para crear funciones recursivas que no fuesen efectivamente calculables, sino que la intención era caracterizar toda función efectivamente calculable como recursiva. Pero hasta la fecha, toda función efectivamente calculable se puede caracterizar con la noción de función recursiva. Entonces, hay ahí una buena razón para sustentar la verdad de la tesis. Y la otra razón es que de entre todas las caracterizaciones que, por ejemplo, para los años 30 y 40 del siglo pasado existían, todas ellas caracterizaban, ¿sí? O recogían la misma clase de funciones, es decir, de funciones efectivamente calculables. Estas dos razones son buenas razones para justificar la tesis de Turing. Hay un buenísimo artículo, como les mencionaba al principio, cuando les decía las referencias bibliográficas con las que vamos a estar trabajando, que es el artículo de Copeland en la Stanford, y el artículo recorre no solo estas observaciones que estamos dando como justificación a la tesis, sino otras tantas, y toda, digamos, la problemática tanto lógica como filosófica que hay alrededor de la tesis. Obviamente esta tesis da para muchas más cosas que solo lógica. También es una tesis muy usada en filosofía de la inteligencia artificial, en filosofía de la mente, computismo, mecanicismo. Y podemos seguir a la siguiente lámina. Ok. A continuación, nos proponemos formular el teorema de indecibilidad de Church. Y para ello será menester explicar antes todos los conceptos que se ven involucrados en su enunciación por lo menos en la enunciación que nosotros vamos a presentar. Siendo uno de dichos conceptos el de función recursiva, que por la tesis de Church o Church-Turing es equivalente al de función efectivamente calculable. Es decir, cuando nosotros digamos que la lógica de primer orden no es efectivamente calculable o no cuenta con un mecanismo efectivamente calculable, nosotros lo que vamos a tratar de hacer para formalizar y introducir rigor a esa primera enunciación intuitiva del teorema de indecibilidad es trabajar todo en el seno de las funciones recursivas. El otro concepto que va a ser muy vital para poder hacer una enunciación rigurosa del teorema de indecidibilidad de Church es la técnica de la numeración de Gödel o la aritmetización de la sintaxis o la gödelización, que seguramente ustedes pueden conocer y seguramente han trabajado ya en algunos textos. Para todo esto vamos a seguir principalmente a Hamilton. Siguiente lámina, por favor. Entonces vamos a empezar con el concepto de función recursiva. Estamos trabajando con la noción de función recursiva recogida o presentada, mejor dicho, por Church y no por Gödel. La clase de las funciones recursivas puede definirse de manera muy intuitiva de la siguiente forma, y aquí estoy citando a Hamilton, abro comillas. Ciertas funciones que pueden definirse fácilmente son recursivas y todas las funciones obtenidas a partir de estas mediante la aplicación de tres reglas son también recursivas. Fin de la cita. Formalmente lo que vamos a exponer a continuación es cuáles son esas funciones que pueden definirse fácilmente, que de hecho son recursivas, y cuáles son esas tres reglas de las que habla Hamilton. Entonces, definición de función recursiva la vamos a dividir en tres bloques. Vamos en el bloque A definir lo que Hamilton llama las funciones básicas. En el bloque B vamos a definir a las reglas básicas. Y en el bloque C vamos a definir las funciones recursivas a partir de A y B. Entonces, A, definición de las funciones básicas. Las funciones básicas son tres. Primero tenemos la función cero, es decir, una función z que está definida de los naturales en los naturales y se caracteriza de la siguiente manera. Z a todo natural le da cero. Es decir, la imagen que todo número natural recibe por la función z es cero. Esa función es la primera función básica. La segunda función básica es la función sucesor. Recuerden que una función es una
correspondencia entre un conjunto y otro conjunto que debe cumplir dos propiedades: unicidad y potencia. A todo elemento del primer conjunto, que podemos llamar por el momento conjunto de partida, le corresponde y le debe corresponder un elemento en el conjunto de llegada, y ese conjunto debe ser único. Si cumple con estas dos, si una relación entre dos conjuntos cumple con estas dos propiedades, se dice que es una función. Entonces, la función sucesor, que va de los naturales a los naturales, la caracteriza de la siguiente manera: f a cualquier natural le da el siguiente, es decir, n más 1. Si yo, por ejemplo, aplico s a 3, la imagen que por s de 3 es 4. ¿Por qué? 3 más 1, 4. Y luego tenemos toda una familia de funciones llamadas funciones de proyección, que vamos a llamar P a la K sub i. P a la K sub i va de K veces el producto cartesiano de n por n, es decir, K veces el producto cartesiano de los naturales por los naturales. ¿Qué es el producto cartesiano de los naturales por los naturales? El conjunto que tiene por elementos una catupla ordenada de naturales. Y ese es el conjunto de partida. El conjunto de llegada son los naturales. ¿Y cómo se define la función? Bueno, P a la K sub i de esa catupla que ustedes pueden ver ahí, le da como imagen n sub i. Es decir, ella va a proyectar la n sub i de esa catupla. Por eso es importante el subíndice, porque el subíndice me va a indicar quién es la imagen que va a salir proyectada para cada catupla. Por ejemplo, si en esa catupla yo aplicase a esa catupla el par PK sub 8, entonces la imagen que va a salir proyectada es n sub 8, sea n sub 8 el número que sea, obviamente, ¿no? Pero entonces así funcionan las, funciones tenemos toda una familia de funciones de proyección. Entonces tengamos presente estas tres reglas, estas tres funciones básicas, y ahora vamos con las reglas. Entonces las reglas son tres también. Son la regla de composición, que nos dice si G es una función que va de J veces el producto cartesiano de n por n en n. Cuando digo n estoy hablando de los naturales. Y H sub i, fíjense que voy a tener una cantidad variable de funciones H sub i. Si H sub i va de K veces el producto cartesiano de n por n en n. Para i mayor o igual que 1, menor o igual que j, es decir, tengo una cantidad a lo sumo de funciones h, tantas como el índice j. Entonces, f, que va de K veces el producto cartesiano de n por n en n, se obtiene mediante composición de g y la familia de H sub 1 a H sub j, definiéndolas así. Aquí abajo pueden ver cómo se define por composición f a partir de h y de g. F aplicada a esa catupla es igual a la imagen que G le da a esta catupla. ¿Y quién es la catupla a la que se está aplicando la función G? Bueno, es la imagen que la tupla n sub 1, n sub k recibe por cada una de las h sub i. Entonces, así es que yo realizo composición entre dos funciones para dar cuenta de una nueva función. Va a ser muy vital esta regla, porque a través de esta regla se pueden definir otras tantas funciones. Bueno, de hecho, a través de todas las reglas se pueden definir. Por ejemplo, la función adición es una función recursiva, la función producto es también recursiva, la función constante es recursiva. ¿Qué otra función? Bueno, la función potencia también es recursiva. Todas esas funciones se definen a partir de las tres funciones anteriores y las reglas básicas. Nosotros vamos a citar en un momento algunos ejemplos. Fíjense, si tengo una función g que va de K veces el producto cartesiano de n por n en n, una función h que va de K más dos veces el producto cartesiano de n por n en n. Entonces la función f, que va de K más un veces el producto cartesiano de n por n en n, se define así. Fíjense que se va a definir, digamos, desde el caso base y el caso sucesor. F aplicado a n, a la camajuntupla que tiene como última coordenada 0, es igual a la imagen que G le da a esa catupla. De la camajuntupla, cuya última coordenada es n más 1,
es igual a la imagen que H le da a esa K más 2 tupla, cuya penúltima coordenada es n y la última coordenada es la imagen que F le da a esa K más 1 tupla. Se dice que F fue obtenida por recursión a partir de las funciones G y H. Finalmente tenemos la regla de operador de minimización. Sea G una función que va de K más 1 veces el producto cartesiano de n por n en n. Cualquier función tenga la propiedad de que para toda K tupla de naturales existe un natural tal que G de esa K más 1 tupla, en donde en la última coordenada es ese natural, es igual a 0. Es decir, para toda K tupla va a haber un natural tal que la función G a esa K más tupla y ese natural en particular tiene como imagen 0. Entonces la función F que va de K veces el producto cartesiano de n por n en n se define de la siguiente manera. La imagen que esa K tupla recibe por F es el menor natural tal que G a esa más K, K más 1 tupla, cuya última coordenada es ese natural, ese menor natural, tiene por imagen 0. Se dice entonces que se define F por operación de minimización a partir de G. Entonces ahora podemos ver el apartado D, disculpen, la siguiente lámina, en donde definimos las funciones recursivas a partir de las funciones básicas que nombraba Hamilton y las reglas básicas. Una función sobre los naturales es recursiva si se puede obtener a partir de las funciones básicas mediante un número finito de aplicaciones de las reglas 1, 2 y 3. Fíjense, vuelvo a repetir. Una función sobre los naturales es recursiva si se puede obtener a partir de las funciones básicas mediante un número finito de aplicaciones de las reglas 1, 2 y 3. De tal manera que tenemos que la clase de las funciones recursivas es la menor clase de las funciones sobre los naturales que contiene las funciones básicas y es cerrada bajo la aplicación de las reglas 1, 2 y 3. Fíjense qué interesante, qué potente el ingenio de Shor de haber alcanzado la caracterización formal de la noción de algoritmo, que es una noción, digamos, que intrínseca a nuestra racionalidad, y haberla caracterizado a partir simplemente de 3 funciones, que son las funciones básicas, y 3 reglas, que son las reglas anteriores. Entonces, esto tiene, digamos, no solo en lógica, sino también en filosofía, tiene un gran poder, una gran fuerza. Adelante, por favor. Entre las funciones recursivas se encuentran obviamente las funciones aritméticas, como lo son la adición, la potencia, la multiplicación, entre otras. Nosotros vamos a cuestiones de tiempo unos pocos ejemplos. Por ejemplo, la función adición es recursiva, pues se obtiene mediante la regla de recursión a partir de la función de proyección P a la 1 sub 1. Fíjense que P a la 1 sub 1, ¿quién es? P a la 1 sub 1. P a la 1 sub 1 es la función que aplicada a un natural proyecta ese mismo natural. ¿Por qué? Porque el índice, el supraíndice, nos indica que la aridad de la catupla va a ser de una sola, es decir, se aplica elementos y el subíndice nos dice que se proyecta el primer elemento, es decir, el propio elemento. Entonces, la función de adición se obtiene mediante recursión aplicada a la función de proyección P a la 1 sub 1 y la aplicación de la regla de composición entre la función sucesor, que ya sabemos cómo se define sucesor, y otra proyección que es P a la 3 sub 3. 3 sub 3 agarra un triple naturales y proyecta el último, ¿verdad? La tercera coordenada. ¿Y cómo se define entonces la suma? Bueno, se define así. Para el caso base y para el caso inductivo. Para el caso base, la suma vamos a nombrarla f sub 1. Entonces, f sub 1 aplicada al par m0 es igual a la función de proyección p a la 1 sub 1 de m. Es decir, fíjense que si m es cualquier número, 4, por ejemplo, 4 más 0, ¿cuánto da? 4. Entonces se define a partir de la proyección que proyecta el propio 4. Y para el caso inductivo, entonces, ¿quién tengo yo? Bueno,
f sub 1 de m y n más 1 es igual al sucesor de la imagen que se obtiene de aplicar la función de proyección P a la 3 sub 3 de esta tripleta o de este triplete. ¿Y quién es este triplete? Bueno, fíjense, este triplete está conformado obviamente por Mn y la imagen que se obtiene a partir de f sub 1 de Mn. Entonces, si ustedes empiezan a operar la función de lo más interior a lo más exterior, entonces, ¿quién es f sub 1 de Mn? La suma de m más n. Y luego, ¿quién proyecta P a la 3 sub 3? El resultado de la suma de M más N. Y luego, ¿a quién define, qué imagen da el sucesor? Bueno, la suma de M más N más 1. Entonces, ahí se estaría definiendo la suma de M más N más 1. Siguiente función, siguiente ejemplo, por favor. La función multiplicación se va a definir en términos también de funciones recursivas. La función de multiplicación se obtiene a partir de la función 0 y de la función de regla de recursión. Esto también es muy importante. Toda función recursiva que se obtenga a partir de toda función que se obtenga a partir de las funciones básicas y las reglas básicas es activa y puede ser usada para definir futuras funciones recursivas. Entonces, la suma aquí en este caso es importante para definir futuras funciones recursivas. Entonces, en este caso, fíjense, se define para el caso base y el caso sucesor. F sub 2, así vamos a llamar al producto en este ejemplo, de M0 o de la dupla M0 es igual a la función, a la imagen que M recibe por Z. ¿Por qué? Porque cualquier número multiplicado por 0 da 0. Y para el caso sucesor, la F sub 2 aplicada a M, N más 1 es igual a H, N, de la tripleta MN, F sub 2 aplicado a M más N. ¿Y quién es H? ¿Quién es esa función H? Bueno, esa función H es una función recursiva definida por la composición de la siguiente manera. Es decir, H es a partir de la suma. Yo agarro, fíjense, aquí abajo, si David me puede hacer el focar el punto, lo que está en verde, que eso fue una maravillosa coincidencia que resultara estar en verde, pero es donde lo necesito, gracias David. Esa tripleta MNR se define a partir de la suma. Fíjense, F sub 1, recordemos que es la suma, entonces, ¿a quién va a sumar esta F sub 1? Bueno, yo agarro la función de proyección P a la 3 sub 3 y ella me barra R. Y luego agarro la función P a la 3 sub 1 y ella me va a arrojar M. Y queda definida la suma. Obviamente, esta función al ser recursiva para definir la multiplicación y como la multiplicación se define a partir de la función 0 y la función adición mediante recursión, la función multiplicación recursiva. Gracias, David. Siguiente lámina, por favor. Entonces ahora vamos a hacer una serie de definiciones que proceden de la definición de recursiva porque nosotros queremos llegar principalmente para poder enunciar de manera rigurosa el teorema de indecibilidad de Shor a la noción de conjunto recursivo. Entonces, yo sé que tenemos un break, pero quizás llegando a la noción de conjunto recursivo pudiésemos dar el break. Entonces, una función es recursiva primitiva si se puede obtener a partir de las funciones básicas mediante un número finito de aplicaciones de las reglas 1 y 2 únicamente. Es decir, las funciones recursivas primitivas son un subconjunto de las funciones recursivas. Siguiente lámina, por favor. Ejemplo de funciones recursivas primitivas. Fíjense que la función suma que nosotros acabamos de definir y la función multiplicación que nosotros acabamos de definir en ninguno usaba la regla de operador de minimización. Por lo tanto, son recursivas primitivas. Y toda función constante que se define de la siguiente manera, f sub 0 es igual a k y f de n más 1 es igual a p a las 2 sub 2 de n y la imagen que f le da a n, es decir, la definición de la función constante, también es una función recursiva primitiva porque no aparece en ningún momento de su definición el operador de minimización. Siguiente lámina. Entonces ahora vamos, como les dije, a definir alguna serie de nociones hasta que nos llegue, y no nos vamos a tardar mucho para esto, a la noción de conjunto recursivo.
Fíjense, vamos a definir lo que es la función característica de una relación. Disculpen, de una relación. Sea R una relación de qué argumentos sobre los que una puede ver como un subto del producto cartesiano de un conjunto por sí mismo. O yo puedo tener una relación entre dos conjuntitos, entonces la relación sería un subconjunto de un producto, un subconjunto del producto cartesiano de un conjunto por otro conjunto. Entonces, en este caso, vamos a consideraciones de un conjunto sobre sí mismo. Entonces, sea R una relación de qué argumentos sobre los naturales. La función característica de que nosotros denotaremos por el momento como C sub R se define de la siguiente manera. C sub R de esa catupla le da el 0 si se verifica la relación, es decir, si esa catupla cumple con la relación, es decir, si es verdad que esa catupla está ordenada según R, o le da 1 si no se verifica la relación, es decir, si es falso que esa catupla está ordenada según R. Adelante, entonces, inicio de relaciones recursivas. Una acción R sobre los naturales es recursiva si de hecho su función característica es recursiva. Algunos ejemplos de relaciones recursivas son los siguientes. La relación binaria R, definida como R de Mn, se verifica si solo si M más N es par, es decir, la relación de la relación de que dos naturales, la suma de dos naturales es par, es de hecho recursiva. Y la relación menor o igual que es también recursiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su función característica es recursiva. Con la definición de función característica, yo puedo también definir la noción de conjunto recursivo, que va a ser muy importante para la enunciación del teorema de indecibilidad de Church. Dado un conjunto A de números naturales, decimos que A es recursivo si la función característica de A es recursiva. Ustedes dirán, ¿y quién es la función característica de un conjunto? Bueno, siempre viene dada por su relación de pertenencia. La relación de pertenencia a cualquier conjunto es su función característica. Entonces, creo que cité algunos ejemplos, no recuerdo, pero los naturales es un conjunto recursivo y el vacío es recursivo. Ah, bueno, ahí están. Los naturales es un recursivo, de hecho, sus funciones características son cero, ¿sí? Porque todo natural, todo número natural pertenece a los naturales. Y el conjunto vacío es recursivo, ya que su función característica es la función constante 1, porque ningún elemento pertenece al vacío. Bueno, viene la numeración de Gödel. Yo no sé si el break era a las 4:50 o era a las 5. Yo voy a suponer que es a las 5 el break y vamos con la numeración de Gödel entonces. La numeración de Gödel es la otra noción importante para la enunciación formal del teorema de indecidibilidad de Church. En este caso, recordemos que la numeración de Gödel no fue inventada por Church, sino que fue inventada por Gödel en 1931 para probar el teorema de incompletitud, es decir, para probar que existían proposiciones formalmente indecidibles en Principia Matemática y en cualquier sistema que pudiese derivar a los axiomas de Peano como teorema, ¿no? Esta fue una técnica muy importante que es usada hoy en día mucho dentro de las investigaciones metamatemáticas. Es una de las grandes técnicas por las que, digamos, Gödel es reconocido como un lógico de talla internacional y mundial, porque, bueno, la manera en que Gödel ingenia esta técnica que le permite que la sintaxis, digamos, hable sobre sí misma, por lo que termina produciendo una fórmula para el teorema de incompletitud que todos sabemos que dice de sí misma que no puede ser demostrada. Es una cosa magnífica, es de verdad de un ingenio muy grande, pero dado que esa técnica permite muchas cosas, se usó o se puede usar para la enunciación del teorema de indecibilidad de Church. Entonces nosotros vamos a definirla acá siguiendo también a Hamilton. Entonces, en la siguiente lámina, recordemos que Gödel la definió
Principia matemática, que obviamente con una sintaxis donde se ofrecen los signos primitivos que constituyen su vocabulario y a partir de los cuales se puede definir las hileras de signos que generan, que pueden ser fórmulas bien formadas, pero nosotros la vamos a caracterizar para la sintaxis Principia, porque nosotros no estamos trabajando con la sintaxis de Principia, sino para la sintaxis que ofrecimos en la primera sesión. Entonces, la función gödeliana, es decir, la aritmetización de la sintaxis ofrecida por la función G, queda caracterizada de la siguiente manera. Adelante, David, por favor. Bueno, eh, estas son unas características que tiene G, pero primero me gustaría, esta lámina debió ir más adelante, me gustaría primero que definamos G y luego expliquemos algunas cosas sobre G. Entonces, David, si puedes ir una lámina más adelante. Una más. Entonces vamos a definir la función g y luego, y me disculpo, volveremos atrás. Entonces, en la siguiente lámina, por favor. Aquí, igual después igual Henry seguramente les va a hacer llegar las láminas a todos ustedes. Aquí queda en este cuadro definida la función g. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar asignarle un número a cada símbolo del sistema, ¿sí? Un número único además. Le vamos a tratar de asignar a cada símbolo del sistema, a cada símbolo primitivo del sistema, le vamos a asignar un número a través de la función g, que es la función Gödel. Es decir, le vamos a otorgar un número de Gödel, así se va a llamar a los números asociados a cada símbolo del sistema, a cada símbolo del sistema. Entonces, al paréntesis abierto, por ejemplo, la función g le da como imagen 3. Al paréntesis que cierra le da 5. A la coma le da 7. Vamos a trabajar nada más con la negación y el condicional para que no se nos haga tan larga la definición de la numeración de Gödel. Pero sabemos que por interdefinición yo puedo definir la conjunción, disyunción, bicondicional, disyunción exclusiva a partir de la negación y el condicional. Entonces, a la negación la función le da 9. Al condicional la función le da 11. También vamos a trabajar con un solo cuantificador, en este caso el universal, la función le da 13. Recordemos que tenemos una cantidad numerable de variables. Toda variable tiene un subíndice. Entonces, a cada variable yo le voy a dar un número, que es un número primo, esto va a ser muy importante, de la siguiente manera. G, es decir, la función de Gödel, G, a x sub k le da como número de Gödel el siguiente número. 7 más 8 por k. Entonces, si la función fuese, si la variable fuese la primera, entonces tendría 7 más 8 y todo eso por 1. ¿Sí? Entonces, disculpen, 7 más 8. Luego tengo también que hay una cantidad enumerable de constantes, entonces la función g a las constantes, y sobre todo para no confundir el número de las constantes con el número de las variables, le va a dar 7 más 8 por k. A los símbolos funcionales, recuerden que los símbolos funcionales tienen asociados dos números. Uno que indica su aridad y uno que indica su posición. ¿Por qué? Porque podemos tener varias funciones de la misma aridad. Entonces, para distinguir entre funciones de la misma aridad, por ejemplo, el producto y la suma, las distinguimos por su posición. Entonces, a cada símbolo funcional del sistema, la función g le va a dar 11 más 8 por 2 elevado a la n por 3 elevado a la k. Y lo mismo ocurre para los símbolos o las letras predicativas o los símbolos relacionales. Como van a tener una aridad y una posición, entonces G a cada símbolo relacional le va a dar 13 más 8 por 2 a la n por 3 a la k. Entonces, ¿qué va a resultar? Que el número de Gödel de cada número, disculpen, de cada símbolo del sistema va a ser único. Entonces, ahora sí podemos irnos para atrás, David, por favor. Y decir algunas características importantes que tiene la función de Gödel. Obviamente, esta función la vamos a tener que extender porque nosotros no solo queremos que los símbolos del sistema puedan identificarse, sino que también la fórmula y sobre todo las sucesiones de fórmulas, ¿sí? Entonces, la función G es inyectiva, es decir, a diferentes símbolos le corresponden necesariamente diferentes números de Gödel. Además,
sea W un elemento del dominio de G, entonces el número de Gödel de W puede ser calculado de forma efectiva por un algoritmo, ¿sí? La función inversa G a la menos 1 es efectivamente calculable. Esto es, si n es un número de Gödel, entonces existe un algoritmo que permite construir la hilera de símbolos cuyo número de Gödel es n. Esto es, cada vez que yo tengo un número, yo voy a poder tener el mecanismo, o mejor dicho, yo poseo un mecanismo para poder determinar si ese número es en efecto el número de Gödel de un símbolo del sistema. ¿Podemos pasar adelante, David? Vamos hasta la definición y vamos a la siguiente lámina. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo se le asigna a cada símbolo del sistema un número de Gödel. Entonces, por ejemplo, pensemos en el número, vamos a ver primero el número 587, si es un número de Gödel o no de un símbolo del lenguaje. De hecho, sí lo es. ¿Por qué? Bueno, fíjense. Si yo agarro 587, eso es igual a 8 por 73, todo ello sumado a 3. Ahora, eso a su vez es igual a 8 por 72 más 11. Y por descomposición, eso es igual a 8 por 2 a la 3, 2 elevado a la 3 por 3 elevado a la 2, todo ello más 11. Si yo lo ordeno, eso es igual a 11 más 8 por 2 elevado a la 3 por 3 elevado a la 2. Y esa es la imagen que recibe por la función G el símbolo funcional de aridad 3, posición 2. Recuerden, si nos vamos 2 láminas atrás, por favor, David, que la definición de G para los símbolos funcionales es 11 más 8 por 2 elevado a la n por 3 elevado a la k. Entonces, ahí tenemos. Y otro ejemplo es que el número 33 no es el número de Gödel de ningún símbolo del lenguaje. Y esto lo podemos probar como vemos ahí. 300, bueno, aunque creo que era 332, mejor dicho. 332 igual a 8 por 41, todo ello más 5. Y cuando hacemos las respectivas descomposiciones, eso nos da 13 más 8 por 2 elevado a la 3 por 5. Pero no hay ningún símbolo relacional, ¿sí? Que tenga dentro de este producto un producto con potencia 1. Entonces no se trata de la imagen de ningún símbolo del sistema por la función G. Entonces, yo para cualquier número puedo determinar por descomposiciones, obviamente, la descomposición de un natural en números primos, yo puedo determinar si va a ser o no va a ser un símbolo del sistema. Ahora, finalmente, bueno, finalmente no, nos faltan 2 extensiones y con esto sí nos podemos ir al receso. Siguiente lámina, por favor. Vamos a extender la función G para asignarle un número de Gödel a cualquier término en fórmula del sistema, porque lo que queremos es finalmente poder asignarle el número de Gödel a los teoremas, a las pruebas, a las sucesiones de fórmulas, no simplemente asignarle un número de Gödel a los símbolos, sino a las sucesiones de fórmulas, por ejemplo, o a los teoremas o a los axiomas. Para eso está motivada la numeración de Gödel. Entonces, para llegar allá, vamos a extender la función para asignarle un número de Gödel a todo símbolo, a toda fórmula o a todo teorema, o a toda término, disculpen. Entonces, sea U sub 1, sí, puede ser que haya un error. Vamos a la lámina anterior a ver. A ver, en esta sí hay un error que el número es 332. Sí. Pero en la siguiente, a ver, Ahí la operación es 333. en esta, en la siguiente, a ver. Sí, esta. Ah, ok. 332. Y hacemos la operación y sale 333, por supuesto. Bueno. Entonces fue un error de tipeo, exacto. Perfecto. Gracias. No, Sí. gracias a Javier. Sí, fue un error de tipeo. Entonces yo después le voy a hacer a Henry llegar el material con la corrección para que se los reenvíe a ustedes y ustedes no lean el que tienen ahorita, sino el nuevo. Entonces vamos a extender la función
para poder ofrecerle un número de Gödel a cualquier término o fórmula del sistema. Entonces, sea U sub 1 o sub k, símbolos primitivos del lenguaje. Definimos G de U sub 1 o sub k. Recuerden que es un término, una fórmula, una sucesión de símbolos primitivos. Entonces, sea U sub 1 o sub k una sucesión de símbolos primitivos. Entonces, la función de Gödel aplicada a esa sucesión de símbolos primitivos se define de la siguiente manera. Primero, va a ser el producto de los k y décimos, de los k números primos consecutivos. En este caso, 2 elevado a la g aplicado al símbolo primitivo sub 1 por 3 elevado a la g aplicada al símbolo primitivo u sub 2, así hasta p sub k elevado a la g aplicado a el símbolo primitivo u sub k, donde para cada i mayor o igual a 1, menor o igual a k, p sub i es el igésimo número primo. Aquí a continuación vamos a mostrar un ejemplito. Ahí tenemos un ejemplo. Fíjense, ahí tenemos un término, ¿verdad? ¿Cómo sacamos el número de Gödel de ese término? Bueno, vamos a aplicarle la función g a todo el término. Entonces, eso va a ser igual a 2 elevado a la g aplicada a f a la 1 sub 1 por 3 elevado a la g aplicado al paréntesis que abre, por 5 elevado a la g aplicado a la variable que sub 1, por 7 elevado a la g aplicado al paréntesis que cierra. ¿Ve? En este caso, los cada números primos serían 2, 3, 5 y 7. Ahora, eso nos da igual a, si yo le aplico g a cada uno de esos números, a cada uno de esos símbolos primitivos, nos da igual a 2 elevado a la 11 más 8 por 2 por 3, por 3 a la 3, por 5 elevado a la 7 más 8 por 1, por 7 a la 5. Y eso nos da igual al producto que tenemos allá abajo, que obviamente no voy a poder computar porque el número es inmensamente grande. Pero ustedes entenderán que si yo saco esas potencias y luego las multiplico entre sí, eso me va a dar un número, y ese es el número de Gödel de ese término. Ahora, un número par que no resulta ser un número de Gödel es 1008. ¿Por qué? Bueno, porque 1008 se puede descomponer como 2 elevado a la 4 por 3 elevado a la 2 por 7. Y ese producto no es imagen ni de un término, ni de una fórmula, y mucho menos de un símbolo del sistema. Y finalmente vamos a extender la función g para poder asignarle un número de Gödel a las sucesiones finitas de fórmulas del sistema. En este caso, ahora sea S sub 1, C sub R una sucesión finita de fórmulas. ¿Por qué nos interesa tanto poder asignarle un número de Gödel a las sucesiones finitas de fórmula? Bueno, porque algunas sucesiones finitas de fórmula son pruebas, ¿sí? Son demostraciones. Entonces, vamos a definir cómo extender la función g para poder darle un número de Gödel a la sucesión finita de fórmula. En este caso, g aplicada a esa sucesión finita de fórmula se define de la siguiente manera. 2 elevado a la g aplicada a la primera fórmula por 3 elevado a la g aplicada a la segunda fórmula, así hasta p sub r elevado a la g aplicada a la fórmula r, donde para cada i mayor o igual que 1, menor o igual que r, p sub i es el igésimo número primo. Aquí más que un ejemplo, vamos a dar digamos, una clave de cuando estamos en presencia de un número de Gödel de una sucesión finita de fórmulas. Siguiente labor. Ahora, lo que les decía, ¿cómo sabemos cuándo hablamos del número de Gödel de una prueba? Pues cuando tengamos un producto de primos elevados a números pares, tendremos una fuerte candidata de ser una sucesión finita de fórmulas o términos. Ahora, con estas dos nociones, adelante por favor. Bueno, lo importante aquí es señalar que las propiedades que habíamos nombrado sobre la función g, el hecho de que ella sea inyectiva, se preservan bajo las dos extensiones, es decir, bajo la definición de g para sucesiones de símbolos y la aplicación de g para sucesiones de fórmulas. Es decir, a diferentes fórmulas le corresponde diferentes números de Gödel. Y esto obviamente se debe al teorema fundamental de la aritmética, según el cual la factorización de cualquier número entero en términos de potencia de factores de primos es única, ¿sí? No se repite. Entonces, con este concepto, o mejor dicho, esta técnica
que es la numeración de Gödel o la gödelización o la aritmetización de la sintaxis, y la noción de función recursiva, sobre todo la noción de conjunto recursivo, podemos ahora definir de manera lógico-matemática rigurosa el teorema de indecibilidad de Chor. Ya no como que la lógica no tiene un algoritmo para determinar cuándo sus teoremas, sus fórmulas son o no teoremas, sino de la siguiente manera. Teorema de indecibilidad Chor. El conjunto de los números de Gödel, de los teoremas de la lógica de primer orden, no es recursivo. Es decir, su función característica no es recursiva. Entonces, esta es una enunciación formal en el marco de la teoría de las funciones recursivas usando la numeración de Gödel del teorema de indecibilidad de Chor para la lógica de primer orden. Fíjense, como las definiciones recursivas se aplican a números, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a nombrar a las fórmulas de la lógica de primer orden con números. Y entonces, el conjunto de los números de Gödel, es decir, en vez de trabajar directamente con los teoremas o con las fórmulas, voy a trabajar con los números que nombran a los teoremas o las fórmulas. Entonces, el conjunto de los números de Gödel, de los teoremas de la lógica de primer orden, no es recursivo. Es decir, su función característica no es recursiva. No podemos decidir en un número finito de pasos cuando un número de Gödel está o no está, o mejor dicho, cuando un número está o no está en el conjunto de los números de Gödel de los teoremas de la lógica de primer orden. Entonces, con esto me parece que ahora sí podemos irnos al break, y lo que vamos a hacer después del break es demostrar, o bueno, no digamos demostrar porque tampoco va a haber tiempo para hacer la demostración, explicitar o presentar un esbozo de prueba o las principales ideas de la prueba del teorema de indecibilidad de Chor usando nociones y sistemas tan importantes como el sistema axiomático de la aritmética de Robinson, por ejemplo. Entonces, dejo a Henry para que defina los términos del break. Muchas gracias, profesor. Vamos a tener un break por un espacio de 10 minutos. Retornamos a las 17:22. Vamos a retornar con la sesión. Le damos la palabra al profesor Ricardo. Adelante, profesor. Gracias, Henry. Bueno, como les decía, ya anunciamos las nociones para presentar de manera rigurosa el teorema de indecibilidad de Chor. No significa que esta sea la única manera, pueden existir otras maneras de enunciar el teorema de indecibilidad de Chor, pero ahora vamos a hacer una presentación de las ideas principales de la prueba. Tampoco significa que esta sea la única, ¿no? Entonces, con el fin de presentar un esbozo de prueba del teorema de indecidibilidad de Church, expondremos a continuación el sistema axiomático de Robinson para la aritmética y unos hechos que van a ser fundamentales para el esbozo de prueba que vamos a presentar sobre el mismo sistema. Entonces, el sistema de Robinson para la aritmética, llamado RR, que estamos tomando en conjunción de Hamilton y Mendelssohn, tiene el siguiente lenguaje: un símbolo relacional diádico para la identidad, un símbolo relacional diádico para la relación menor, de orden menor que, un símbolo funcional monádico para la función sucesor, un símbolo funcional diádico para la suma, un símbolo funcional diádico para para el producto, y un símbolo constante para el cero, que nosotros vamos a escribir con la tachadura debajo para no confundir el numeral con el número. El sistema lógico del sistema RR, el sistema de Robinson para la aritmética, cuenta con los 4 primeros axiomas de la axiomática de primer orden que presentamos en la segunda sesión, si mal no recuerdo. Sí, en la segunda, tercera sesión, cuando ya empezábamos a hacer los metateoremas.
Entonces tenemos el axioma 1, que ya debemos recordar de que todas las instancias de la lógica, toda instancia de tautología de la lógica proposicional, es decir, se coge todas las fórmulas de la lógica proposicional. Luego tenemos la eliminación del cuantificador universal por un término. Tenemos la distribución del cuantificador universal en condicional y tenemos la introducción del cuantificador universal. Los axiomas propios, bueno, a estos, fíjense, esto sí va a ser muy importante. A los axiomas presentados anterior, la regla del modus ponens lo vamos a llamar sistema axiomático para la lógica de primer orden asterisco, es decir, AX de lógica de primer orden asterisco. Esto va a ser muy importante porque va a ser una parte vital de nuestro esbozo de demostración. Tener presente que este sistema de 4 axiomas con la regla de modus ponens no tiene los axiomas de identidad, tiene este nombre. Entonces, los axiomas propios que vamos a presentar a continuación para el sistema de Robinson para la aritmética son los siguientes. Son 14 axiomas y entonces en el primero tenemos la reflexividad de la identidad, en el segundo tenemos la simetría de la identidad, el tercer axioma propio es la transitividad de la identidad, el cuarto axioma es que la función sucesor preserva la identidad. Fíjense, si x1 es igual a x2, entonces el sucesor de x1 es igual al sucesor de x2. En el quinto axioma, que podemos ver en la siguiente lámina, tenemos que la suma preserva la identidad. El sexto axioma nos dice que el producto preserva la identidad. El séptimo axioma nos dice que la función sucesor es inyectiva. Es decir, si el sucesor de un número es igual al sucesor de otro número, es porque esos dos números en el fondo son un mismo número. El axioma 8 nos dice que el 0 no es sucesor de ningún número. En la siguiente lámina veremos el axioma 9, que nos dice que si tenemos un número distinto del 0, entonces existe, ese número es sucesor de algún otro número. Piénsese, por ejemplo, en el 4. Entonces el 4 es sucesor del 3. Piénsese en el 1. Entonces el 1 es sucesor del 0. El axioma 10 y el axioma 11 definen la suma. En el 10 se da la definición base de la suma y en el 11 se da la definición, el caso inductivo de la suma. Y el axioma 12 y el axioma 13 definen el producto. En el axioma 10 damos el caso base y en el axioma 11 en el 12 damos el caso base y en el 13 damos el caso inductivo de la definición de producto. El axioma 14 es un axioma que introduce Mendelssohn para la simplificación de las pruebas en el sistema axiomático de Robinson para la aritmética. Entonces, podemos pasar a la siguiente lámina. La única regla con la que vamos a trabajar es el modus ponens. Entonces, este es el sistema de Robinson para la aritmética, que es una subteoría del sistema de Peano para la aritmética, es decir, el sistema AP en primer orden, y donde todos los teoremas del sistema de Robinson para la aritmética se pueden obtener como teoremas a partir de los axiomas de Peano, pero no al revés. El sistema para la aritmética resulta de hecho más débil, pues no posee el principio de inducción matemática como axioma propio. Entonces, algunos hechos que van a ser importantes para el sistema, para nuestro esbozo de prueba. El primero es que todas las funciones recursivas son representables en el sistema de Robinson para la aritmética y de hecho las relaciones recursivas son también representables en el sistema de Robinson para la aritmética. Aunque nosotros no vamos a mostrar aquí la demostración, una demostración puede encontrarse en el libro de Hamilton que ya hemos citado, Lógica para Matemáticos, así como en el libro de Mendelssohn que también hemos citado. Otro, un teorema es que todas las funciones recursivas son representables en el sistema de Robinson para la aritmética. Esto, como ya hemos dicho, se puede encontrar en Mendelssohn. El otro hecho al que vamos a hacer alusión es que el número de los axiomas propios del sistema de Robinson es finito. Hoy en día es muy importante dentro del estudio de los fundamentos de la matemática y de
axiomas de diversas áreas de la matemática, no solo encontrar axiomatizaciones a través de esquemas de axiomas, sino encontrar acciones finitas, es decir, que cuenten un número finito de axiomas. Era común anteriormente, nosotros sabemos que, por ejemplo, el sistema puesto por Rosales en Principio Matemático, o la propia aritmética de Peano en primer orden, o mejor dicho, la propuesta en segundo orden, pero también la que trabajamos hoy en día en primer orden, poseen un conjunto infinito de axiomas. Por ejemplo, en primer orden trabajamos con esquemas de axiomas y cada axioma da referencia a un conjunto infinito de axiomas, es decir, a toda instancia de un esquema de axiomas es un axioma. A diferencia del sistema, en el sistema de Robinson para la aritmética no estamos trabajando con axiomas con infinito de axiomas, esos 14 axiomas con los que estamos trabajando. El hecho de que el sistema de Robinson para la aritmética sea finito va a ser muy vital para nuestra enunciación de la prueba del teorema de indecibilidad de Church. El otro hecho importante es sobre el cálculo lógico del sistema de Robinson. Todos los teoremas del sistema axiomático para la lógica de orden, incluyendo los de identidad, también son teoremas del sistema de Robinson para la aritmética. Obviamente lo que va a terminar variando es el lenguaje. Y ustedes preguntarán, ¿los de identidad también? Sí, claro, los de identidad también, porque la identidad se ve recogida en los primeros axiomas propios del sistema de Robinson para la aritmética. Y una prueba de ello puede encontrarse en Mendelssohn. Por último, y este va a ser el hecho fundamental de nuestro esbozo de prueba, puesto que nosotros vamos a hacer esa prueba por reducción al absurdo, es que el sistema de Robinson para la aritmética de hecho no es decidible. Si lo fuese, entonces la lógica de primer orden sería decidible y esto sabemos que no es así. El sistema de Robinson para la aritmética no es recursivamente decidible y una prueba de ello puede encontrarse en el texto de Mendelssohn que hemos referido al principio de esta sección. Entonces vamos con el esbozo de prueba para el teorema de indecibilidad de Church para la lógica de primer orden. Por favor, David, siguiente página. Siguiente. Ajá, entonces vamos a suponer por reducción al absurdo que la lógica de primer orden sin identidad es decir, nosotros sabemos por Church que no es decidible, suponer que sí es decidible. Y vamos a demostrar que RR es decidible a partir del hecho de suponer por el absurdo que la lógica de primer orden sin identidad es decidible. Y esto contradice el hecho anterior, cuya prueba dijimos que se encuentra en Mendelssohn, de que de hecho RR no es decidible. Entonces, partiendo de una hipótesis de absurdo, la lógica de primer orden sin identidad es decidible, vamos a llegar a una contradicción. RR es decidible, pero de hecho sabemos por Mendelssohn que RR no es decidible. Y obviamente la contradicción nos va a hacer abandonar nuestra hipótesis, por lo que tendremos que la lógica sin identidad, que primer orden sin identidad, no es decidible. Y esto se puede extrapolar a la lógica de primer orden con identidad, que tampoco va a ser decidible. Phi la lámina, por favor, sea phi una fórmula del lenguaje de RR, entonces vamos a ver una fórmula condicional colocando la conjunción de axiomas del sistema de Robinson para la aritmética implicando a phi. Ahí tienen las acciones del sistema de Robinson para la aritmética implicando a phi. Esta conjunción consta de, en efecto, la conjunción de los 14 axiomas que ya presentamos. Y se puede hacer, y es una fórmula finita. ¿Por qué? Porque los axiomas de Robinson para la aritmética son finitos. Entonces, siguiente lámina. Ahora bien, como por hipótesis de absurdo, la lógica de primer orden sin identidad es decidible. Recordemos que esto es una hipótesis, esto no es el caso, es simplemente la hipótesis. Tenemos que en un número finito de pasos podemos determinar si, y recuerden que por eso le pusimos nombre propio al sistema de la lógica de primer orden constituida por los 4 primeros axiomas y la regla de modus ponens. Entonces, si por hipótesis de absurdo la lógica de primer orden sin identidad es decidible, podemos determinar en un número finito de pasos si la fórmula condicional en donde los 14 axiomas del sistema de Robinson implican phi se deriva de el sistema constituido por los 4 primeros axiomas de la lógica de primer orden más modus ponens, o no, ¿sí? Fíjense que eso va a pasar, o sea, si desarrollamos nuestra hipótesis de
absurdo de que la lógica de primer orden sin identidad es decidible, entonces es obvio que en un número de pasos, finito de pasos vamos a poder determinar si esa fórmula condicional que tiene como antecedente a los 14 axiomas del sistema de Robinson para la aritmética y vamos a poder determinar si es o no un teorema en un número de pasos. Vamos a considerar qué ocurriría en cada caso, es decir, si fuese o no fuese un teorema. Entonces, fíjense, caso 1. Por el caso 1 tendríamos, si en efecto esa fórmula es un teorema de los 4 primeros axiomas de la lógica de primer orden sin identidad, entonces, por el metateorema, los axiomas de la lógica sin identidad unido a los axiomas de Robinson permiten derivar phi. Pero, ¿qué pasa? Pasa que el sistema axiomático para la lógica sin identidad unido a los axiomas de Robinson, de hecho, es el sistema de Robinson para la aritmética. Por lo tanto, diríamos que phi se deriva del sistema de Robinson para la aritmética. Recuerden esto. Recuerden que el sistema de Robinson para la aritmética está constituido por los 4 axiomas de la lógica de primer orden sin identidad y por los 14 axiomas propios del sistema de Robinson. Entonces, por el metateorema de la aducción, phi se estaría derivando del sistema de Robinson para la aritmética. En el caso 2 pasa similar. Si esa fórmula condicional no se deriva de la lógica de primer orden sin identidad, entonces por el teorema de la deducción no se deriva de la lógica de primer orden sin identidad unido a los axiomas de Robinson. Pero los axiomas de Robinson unidos a los axiomas de la lógica de primer orden sin identidad es la teoría de Robinson, es el sistema de Robinson para la aritmética. Por lo tanto, tendríamos que phi no se deriva del sistema de Robinson para la aritmética. Pero entonces, ¿qué ocurriría en el fondo? Que es transportando la decibilidad a el sistema de Robinson para la aritmética. Siguiente lámina, por favor. Entonces se sigue de lo anterior que el sistema de Robinson para la aritmética es decidible porque yo pudiese determinar en un número finito de pasos si phi es un teorema o no del sistema de Robinson para la aritmética. Pero esto contradice el hecho enunciado arriba, es decir, en las láminas anteriores, de que el sistema de Robinson para la aritmética no es decidible. Luego, por la consecuencia del absurdo, la lógica de primer orden sin identidad no puede ser decidible. Y esto implica a su vez, por generalización, que la lógica de primer orden con identidad tampoco es decidible. Y así concluye el esbozo de demostración. Es decir, hemos hecho un esbozo por reducción al absurdo del teorema de indecibilidad de Shor para la lógica de primer orden. Entonces, ahora vamos a ver de manera muy informal algunos fragmentos medibles de la lógica de primer orden. Obviamente estamos dejando por razones de tiempo y también de complejidad, porque es mucho más sencillo presentar los fragmentos de que sí son decidibles que fragmenticos que son indecidibles. Solo estamos presentando fragmentos decidibles. Entonces vamos a presentar fragmentos decidibles de la lógica de primer orden. Algunos, no todos. Para ello vamos a seguir la siguiente bibliografía. En principio vamos a seguir todos los textos que estábamos usando para nuestra sección anterior, es decir, el artículo de Shor del 36, la entrada de Copeland, Davis, Garrido, Hamilton, Mendelssohn, pero estamos agregando 3 referencias bibliográficas nuevas. Uno, un artículo de Mosterin de 1973 que se los recomiendo mucho, que se llama El problema de la decisión en la lógica de predicado. Es un artículo maravilloso en donde se presentan no solo la indecidibilidad global de la lógica de primer orden, sino parcelas que sí son decidibles según aplicando técnicas como las fórmulas normal prenexa y parcelas que no son decidibles usando también técnicas como la fórmula normal prenexa. Vamos a usar el libro de Nero de Shor, llamado Lógica for Application, porque bueno, ahí aparecen algunos casos. Y vamos a usar el libro de Quine por una cita, de hecho, que vamos a rescatar de Quine del método de la lógica sobre, como diría Quine, lo bendecida que resulta la lógica proposicional por contar con muchos métodos de decisión.
Entonces, adelante. Bueno, entonces, como les decía, aunque la lógica de primer orden como un todo, de manera global, es indecidible, se tiene conocimientos de fragmentos dentro de la misma que de hecho sí son decidibles. La noticia de un primer fragmento decidible llega en el año de 1915 de la mano del lógico Leopold Lowenheim, probando así la decidibilidad del cálculo de predicados monádicos. Para 1921, el lógico y matemático Emil Post prueba la decidibilidad de un fragmento deductivo del sistema de Principia Matemática. Se trata pues de la decidibilidad de la lógica proposicional. Por esa prueba de Post es que se considera tanto a Post como a Wittgenstein los padres de las tablas de verdad. Aunque hay predecesores de muchos años atrás de tanto Wittgenstein como Post que usaron algo parecido a las tablas de verdad, por ejemplo, Peirce con lo que se llama matrices veritativas, pero por lo general, digamos, de manera canónica se le da ese reconocimiento tanto a Wittgenstein como a Post, y sobre todo a Post se le da por esa prueba del 21, que yo no soy un experto en la obra wittgensteiniana, pero me parece que coincide en los años de publicación del Tractatus. El Tractatus creo que es entre el 19 y el 20. Y bueno, pues demuestra que el cálculo para la lógica proposicional es decidible en el 21. Entonces, respecto a la lógica proposicional, bueno, antes de entrar en terreno de la lógica proposicional, durante la tercera década de 1900, tanto antes como después del teorema de indecidibilidad de Shor, muchos lógicos matemáticos trataban de buscar respuestas parciales, tanto positivas como negativas, a lo que se llama el problema de la parada o el problema de la decisión. Estos intentos implicaban implicar técnicas de normalización de fórmulas, como es el caso de la fórmula normal prenexa o la escolemización. Si nos da tiempo, voy a presentar maneras de encontrar hoy la fórmula normal prenexa de una fórmula dada y la escolemización de una fórmula dada. Y eran usados estos mecanismos porque como normalizan las fórmulas y le crean un determinado prefijo a la fórmula, era más fácil trabajar con fórmulas que tuvieran un determinado prefijo. Entonces, ahora sí, podemos dar paso a la siguiente lámina, en donde citaremos a Quine para no desarrollar a profundidad los métodos de la lógica proposicional, que tiene varios, fórmula normal, tablas de verdad, método abreviado, fórmula normal disyuntiva y conjuntiva, tabla semántica, es decir, la lógica proposicional tiene varias y seguro conocen todos. Entonces, para englobarlo, citaremos a Quine. Quine dice en los métodos de la lógica lo siguiente, y cito al filósofo americano. Este dominio, obviamente el de la lógica proposicional, goza, después de todo, del lujo de disponer de un procedimiento decisorio, es decir, de un procedimiento mecánico para determinar si un esquema cualquiera es válido o no. El análisis veritativo funcional da lugar a tal procedimiento de comprobación. Las tablas de verdad dan lugar a otro. El de transformación de un esquema a su forma normal conjuntiva a un tercero. Bendecida así, no sería juicioso hacer uso práctico del método axiomático en la lógica de funciones veritativas. Este último método es inferior a los citados, al no permitir alcanzar veredicto de invalidez de ninguno. Un error cometido al tratar de hallar una prueba de un esquema puede irse de dos maneras, como que el esquema no es válido o simplemente mala suerte. Fin de la cita. Esta cita es hermosa para reconocer que la lógica proposicional no solo cuenta con varios métodos de decisión, sino que además el método axiomático en la lógica proposicional o el reducción natural en la lógica proposicional, pero también en cualquier otra lógica, son métodos por lo menos indecidibles para la validez. No se puede determinar la validez de un argumento porque no se puede probar por las reglas de deducción que la conclusión no se sigue de las premisas, por ejemplo. Entonces, la cita es muy hermosa por lo que está, digamos, presuponiendo de fondo y por lo que está implicando. Entonces, dado que la lógica proposicional es decidible, vámonos a otro comentario, que sería el de la lógica de predicados monádicos. Obviamente, si la lógica
predicados decidibles, la silogística aristotélica que se puede modelar con el lenguaje de la lógica de predicados monádicos también es decidible. Entonces, el teorema de decibilidad de la lógica de predicados monádicos, sea phi una fórmula de la lógica de predicados monádicos que tiene n predicados distintos, n letras predicativas distintas o relacionales distintas. Bueno, relacionales de Ariel, que obviamente estamos hablando, no directamente estamos hablando de predicados monádicos, u un universo de la n individuos y sea phi prima, la reescritura de phi a 2 a la n individuos. Recuerden que la reescritura de una fórmula cuantificacional de la lógica de predicados a individuos escribe como si es universal una conjunción y una conjunción de todos los individuos que estén ahí, y si es existencial o particular como una disyunción de todos los individuos que estén en el universo del discurso. Entonces, y sea la escritura proposicional de phi a esos dos individuos, se cumple. Si phi prima está, entonces phi es válida, y si phi prima no es tautología, entonces phi no es válida. Cuando es válida, no estamos hablando de en términos inferenciales, sino de lógica válida, es decir, de verdad lógica. Aunque una prueba de esto se puede encontrar en Mathematical Logic de Church, y un esbozo de prueba se puede encontrar en Garrido, es obvio entender que el problema de la decisión para la lógica de predicados monádicos se puede retraducir o reducir a la decisión para la lógica proposicional. Lo que tocaría sería reescribir la fórmula de predicados monádicos a una fórmula de la lógica proposicional, como reescribiendo esa fórmula en términos de los individuos y luego evaluándola con alguno de los mecanismos que tenemos en la lógica proposicional. Entonces, vayamos ahora. Hay algunos casos no tan sencillos como los que hemos expresado acá, aunque por cierto, probar el teorema la pruebita de que la lógica de predicados monádicos es decidible tampoco es tan sencilla como parece. Sí implica algunos mecanismos, como por ejemplo trabajar con clases de equivalencia. Pero vayamos ahora, digamos, a los casos complejos que serían apelando a la forma normal prenexa. O sea, todo esto de decir algunos casos en fórmula normal prenexa que resultan decidibles por el prefijo, vamos a decir que es una fórmula normal prenexa. Una fórmula se encuentra en forma normal prenexa, obviamente estamos hablando de fórmulas en el lenguaje de la lógica cuantificacional o de predicados, cuando todos los cuantificadores presentes en dicha fórmula están situados al inicio de la misma. Es decir, una fórmula alfa está en fórmula normal prenexa si y solo si alfa tiene la forma que vemos en pantalla, en donde Q sub 1 a Q sub n son cuantificadores, ya sean universales o existenciales, X sub 1 a X sub variables, una fórmula libre de cuantificadores. A la reunión de los cuantificadores a la izquierda, es decir, al principio de la fórmula, se le llama prefijo, mientras que a beta, que debería estar libre de todo cuantificador, se le llama matriz. Cuando tenemos una fórmula estamos ante una fórmula normal prenexa. Siguiente lámina, por favor. Bueno, un teorema importante que se puede encontrar su prueba en la proposición 2.30 de Introduction to Mathematical Logic de Mendelssohn, y obviamente usa inducción en la fórmula, es que para cualquier fórmula cuantificacional alfa existe una fórmula tita en forma normal prenexa que es equivalente a alfa. Por lo general, nosotros sabemos cuando ya, digamos, nosotros los que estamos aquí, que hemos sido estudiantes de lógica o los que somos profesores de lógica, todos los que hemos tenido contacto con lógica, en algún momento intuitivamente hemos podido trabajar las normas. Uno le dice a un joven estudiante, o cuando nosotros mismos lo hacíamos los ejercicios, de extraer, por ejemplo, el cuantificador existencial que estaba dentro de la matriz hacia afuera. Bueno, cuando hacíamos ese trabajo estábamos haciendo una fórmula normal prenexa. Ahí para que todos lo sepan, ya se acaba de colocar el link de registro a la asistencia de hoy. Entonces, si seguimos con la siguiente lámina, podemos ver un procedimiento entre varios que existen para determinar la fórmula normal prenexa de una determinada fórmula. Vamos a ver si
Ajá, paso 1, eliminamos todos los bicondicionales y condicionales que aparecen en la fórmula. Esta tarea se lleva a cabo mediante las definiciones del condicional y el bicondicional mediante las conectivas negación y conjunción o negación y disyunción. Ahí tenemos las 3 reglas que pudiésemos usar para llevar a cabo este paso. En el paso 2, interiorizamos las negaciones. Sí, es decir, por ejemplo, si tenemos, no es cierto que para todo x p de x, eso equivale a existe un x p de x, y no es cierto que existe un x p de x, equivale a para todo x, no es cierto p de x. En el paso 3, tendríamos lo que se llama las reglas de exteriorización de los cuantificadores que están condicionadas. ¿Por qué están condicionadas? Bueno, si yo tengo, por ejemplo, fíjense en la regla R6, si yo tengo A en conjunción con para todo X, P de X, yo puedo traerme al cuantificador universal hacia afuera, es decir, lo exteriorizo. Pero lo puedo hacer siempre y cuando no exista en A una variable que quede ligada por la exteriorización del cuantificador. Esto se puede hacer en conjunción y en disyunción, tanto para el cuantificador universal como para el existencial. Pero estas reglas están condicionadas. Todas estas reglas se pueden revisar en, por lo menos, el texto de Manuel Garrido de Lógica Simbólica. En el paso 4, tenemos las reglas de mutación de variable precisamente para cuando vayamos a exteriorizar no ocurra un error lógico de casar una variable que previamente no estaba ligada. Entonces, si por ejemplo en la regla anterior R6, que tenemos A en conjunción con para todo X P de X, en la fórmula A hubiese una variable X libre, yo la sustituyo, la muto por una variable Y, de tal manera que cuando yo exteriorizo el cuantificador, la variable en la fórmula A no quede ligada. Puede parecer que estoy hablando muy en abstracto, pero vamos a ver unos ejercicios de esto. En el paso 5, trabajamos con lo que se llaman reglas de limpieza y orden, es decir, eliminamos las dobles negaciones y reordenamos conjunciones y disyunciones. Y hay una sección de paso 6, pero es opcional, creo que aquí no la puse. A ver, no puse los pasos 6 son otras reglas con usar, pero hasta aquí es suficiente con el paso 5. Entonces vamos a ver un ejemplo en la siguiente lámina. Fíjense, tenemos esa fórmula. Existe un x q de xa, entonces existe un x p de x. Es la fórmula inicial. Entonces lo primero que hacemos es definir el condicional a partir de la negación y la disyunción. ¿Sí? Luego, la negación del existencial equivale a un cuantificador universal pasando la negación de izquierda a derecha por la regla R5. Luego, fíjense que luego lo que hago es exteriorizar existe un X que está afectando a P de X, lo exteriorizo, ¿sí? Luego, a ver qué hacemos luego. Ajá, lo exteriorizamos. Luego mutamos la variable universal para que no quede ligada cuando la vaya a exteriorizar. Entonces, la última línea en donde se aplicó la exteriorización del cuantificador universal es la fórmula normal prenexa o una fórmula normal prenexa de la línea 1, es decir, de la fórmula original. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Y atendiendo a esto, podemos ahora entender cuáles serían, siguiente lámina por favor, cuáles serían conjuntos de fórmulas que según su prefijo son decidibles. Y estas serían las siguientes. Siguiente lámina. Esto se debe a Bernays y a Schoenfinkel en 1928 y ellos demostraron que toda clase de fórmula cuyo prefijo sea solo cuantificadores universales o solo cuantificadores existenciales son decidibles. Es decir, se puede determinar para cualquier fórmula que solo tenga universales o que solo tenga existenciales, es decir, cualquier fórmula que esté en fórmula normal prenexa cuyo prefijo solo sean universales, es decir, una cantidad m de universales, o sus prefijos sean solo existenciales, es decir, una cantidad m de existenciales, son fórmulas decidibles. Esto se demostró en el 28. Y
Gödel, en la siguiente lámina, demostró, bueno, también tenemos que estos autores demostraron en el 28 que toda cantidad n de cuantificadores universales seguido de una cantidad m de cuantificadores existenciales también son decidibles. Es decir, todas las fórmulas que tengan n cuantificadores universales y seguido m universales son decidibles, pero tiene que ser exactamente así. Es decir, m universales y luego n universales, disculpen, y luego m universales. Por ejemplo, 3 universales, 2 existenciales es una fórmula decidible. 4 universales, 4 existenciales es una fórmula decidible. Tiene que ser así, no puede ser universal, existencial, universal, universal. Por ejemplo, eso no sería decidible. O bueno, no lo sabemos porque eso tendríamos que estudiarlo. Pero en principio la demostración es para n universales y m existenciales. Y Gödel demostró en 1933, en un artículo que se puede recoger en sus obras completas, que se llama Sobre el problema de la decisión de la lógica de primer orden, que toda fórmula en forma normal prenexa que tenga 2 cuantificadores universales seguidos es decidible. Por ejemplo, si yo tengo una cantidad n de existenciales, 2 universales y luego una cantidad m de existenciales, esa fórmula va a ser decidible. Si tuviese 8 existenciales seguido de 2 universales, esa fórmula va a ser decidible. Entonces, cada fórmula que tenga por lo menos 2 universales seguidos, decidible. Una lista mucho más completa podemos encontrarla en el libro de Introduction to Mathematical Logic de Church y en el libro de Survival Case of the Decision Problem, ahí decision no tendría que tener el acento porque está en inglés, de Ackermann. Y ahora vamos a, nosotros no vamos aquí a listar ejemplos negativos por razones de tiempo, pero vamos a seguir viendo algunos otros casos positivos. Aquí, por ejemplo, y esto ya para terminar ok, ahí Javier puso una obra, yo la copiaré porque no la conozco, gracias por la sugerencia. Quiero terminar la clase de hoy con una relación que existe entre la escolemización, es decir, una fórmula normal, el proceso de obtener una fórmula normal escolemizada, la validez de la lógica de primer orden, la tautologicidad de la lógica proposicional y el teorema de indecibilidad de Shor. Para ello, citemos primero el proceso de escolemización. Existe dentro de la lógica formal un teorema que permite caracterizar la validez de la lógica de primer orden mediante la tautologicidad en la lógica proposicional. Para enunciar dicho teorema debemos previamente ofrecer una definición y unos teoremas que están íntimamente relacionados con el del teorema que vamos a citar. Adelante, por favor. Entonces, definición de equilibrabilidad. Decimos que phi y psi son X satisfacibles si ambas o son satisfacibles o ninguno lo es. La noción, por ejemplo, de equivalencia es más fuerte que la de equilibrabilidad. La descolemización. Para que se entienda un lenguaje L, existe una fórmula universal phi', lenguaje amplio L', que se obtiene por introducción de nuevos símbolos de función al lenguaje L, tal que phi y phi' son X satisfacibles. Adelante, por favor. Entonces, este lema nos dice cómo se obtiene la escolemización de una fórmula a partir de la introducción de nuevos símbolos funcionales que no estaban previamente en el lenguaje por sustitución de los existenciales. Este lema lo podemos entender a partir del siguiente mecanismo para encontrar la escolemización de una fórmula. Adelante, por favor. Bueno, ese lema se demuestra en Nero de Shor. Siguiente lámina. Entonces, fíjense, aquí podemos ver cómo se encuentra la escolemización de una fórmula. Una fórmula se encuentra, se le puede escolemizar si primero está en fórmula normal prenexa y luego se sustituyen los existenciales por la introducción de nuevos símbolos funcionales. Si David me hiciera el favor de colocar el puntero en el existe un W de la primera línea. Ajá, fíjense. Ese existe un W, gracias David, va a ser sustituido en la segunda línea por el símbolo funcional F sub 1 aplicado a U.
Fíjense, si David me puede volver a colocar el puntero arriba en existe un W, antes del existe un W, solo hay un para todo U. Entonces, la función que va a sustituir a existe un W tiene que aplicarse sobre U, sobre la variable U. Entonces, que luego cuando voy a eliminar el segundo exal que está en la segunda línea, que es existe un V, lo voy a eliminar sobre una función aplicada a las variables U y Z. Entonces, la última fórmula, si David se puede ir a la última parte de la última fórmula donde está f sub 2 de U de Z, esa es la eliminación de la existencial por un símbolo funcional. Esta fórmula es la escolemización de la fórmula anterior. De hecho, son muy atractivos este tipo de ejercicios porque si uno lo aplica, por ejemplo, en un curso de lógica intermedia, uno le puede pedir a los estudiantes, dado una fórmula en fórmula normal prenexa, que encuentren la escolemización. Y la escolemización el concepto de escolemización se interioriza mucho cuando uno hace ejercicios de esta naturaleza, es decir, tratar de hallar la fórmula escolemizada de una fórmula normal prenexa. Aquí tenemos un segundo ejemplo en la siguiente lámina. Este es más chiquito porque solo tenemos un símbolo existencial, existe un U, y en la segunda línea escolemizamos la fórmula eliminando el existencial por por la función f aplicada al par ordenado XY. ¿Por qué XY? Porque los cuantificadores universales que se encuentran antes de existe un U son para todo X y para todo Y. Entonces, esta fórmula es la escolemizada de la primera. Entonces, con esta noción en mente podemos leer el siguiente teorema, que es una relación que se establece entre la técnica de escolemización, la validez de la lógica de primer orden y la tautologicidad de la lógica proposicional. Insistimos, una demostración puede encontrarse en Logic for Application de Nerodi Shor. El teorema dice así: sea phi una sentencia en fórmula normal prenexa en un lenguaje L, sea phi la equivalencia prenexa de no phi, y sea tita del vector de X, es decir, una sucesión finita de variables, una escolemización abierta de phi en el lenguaje L'. ¿Por qué L'? Bueno, porque tenemos que introducir los nuevos símbolos de funciones que involucran la escolemización. Tenemos que, y fíjense que esto es lo importante, tenemos que phi es válida si y solo si existen términos t sub 1 a t sub n, sucesiones finitas de términos, de L', tal de que la sustitución de esos términos en la escolemización abierta es una tautología. Cuando leemos este teorema, lo primero que debería venírsenos a la mente es, ya va, acabamos de decir por el teorema de indecibilidad de Shor que no existe un mecanismo de decisión para toda la lógica de primer orden, es decir, para la lógica de primer orden en su globalidad. Y este teorema parece estar diciéndonos que podemos reducir el problema de la decisión a términos de tautologicidad, es decir, de lógica proposicional. ¿Es esto cierto? Debemos entenderlo así. ¿Está este teorema refutando a la lógica de al teorema de indecibilidad de Shor? Y la respuesta es que no. Este teorema es consono con el resultado de Shor. ¿Por qué? Porque la manera en que encontremos esos n términos no es recursiva. Eso lo decimos en la siguiente lámina. Del teorema anterior se puede inferir que es posible caracterizar la validez en la lógica de primer orden mediante la noción de tautologicidad de la lógica proposicional. Ahora bien, ya que para la lógica proposicional sí existen mecanismos efectivamente calculables que determinen cuándo una fórmula es una tautología o no, surgen inmediatamente las siguientes inquietudes. El resultado anterior no contradice el teorema de indecibilidad de Shor. Nos está diciendo el teorema que se puede reducir el problema de la decibilidad en primer orden al caso de la lógica proposicional. La respuesta a ambas inquietudes es negativa. El resultado no contradice el teorema de indecibilidad de Shor, ya que solo nos dice que existen unos n términos, pero no nos dice cómo podemos elegirlos de manera efectiva. Esto es, no ofrece un algoritmo para la elección de los términos mencionados. Esto es, a su vez, no hay un procedimiento mecánico efectivo para determinar los n términos. Fíjense
que si hubiese un algoritmo para determinar cómo encontrar esos n términos, entonces la lógica de primer orden no fuese indecidible, porque entonces pudiésemos reducirla mediante la escolemización a el caso de la lógica proposicional. Pero como no es decidible la manera en que podemos encontrar esos n términos, entonces no se puede reducir el problema de la decisión de la lógica de primer orden al caso de la lógica proposicional, y la lógica de primer orden sigue siendo indecidible por naturaleza. Bueno, yo creo que esto es todo en esta presentación. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Me parece que en la siguiente lámina no había ningún otro comentario. Perfecto. Había una pregunta antes de darle la palabra a Henry, que creo que había hecho el señor Javier Naranjo Velázquez. Yo no entiendo si él se refería a, él la dijo en el momento en que enunciamos la tesis de Church y que decíamos que era una tesis que se soltaba razones. No entiendo si cuando él hace la pregunta de si puede haber el argumento sea correcto pero falso, se refería a eso. Un argumento no puede ser, recordemos que un argumento es válido o inválido, no puede ser ni verdadero ni falso, verdaderas proposiciones, pero no, creo que aquí abajo está respondiendo. Ok. Con respecto a lo de la tesis de Chor, es que hay buenas razones para sustentarla, pero pudiese ser que sea falsa. O sea, pudiese ser que encontremos luego, hasta el momento, como hemos dicho, se han encontrado que hay una equivalencia entre las funciones recursivas y efectivamente calculables, pero esto pudiese no ser el caso. Entonces, bueno, esto es toda la sesión por hoy. Le doy la palabra a Henry. Muchas gracias, profesor, por esta exposición. Y si alguien de los participantes tiene alguna consulta o una duda, puede hacerlo ahora al profesor Ricardo. Muy bien. Debido a que no hay preguntas, concluimos aquí la sesión. Nuestro próximo encuentro, que sería la sexta sesión, sería el 17 de este mes. Les enviaremos, sí, les enviaremos el link el 17 con unos minutos de anticipación, y agradecer al profesor Ricardo da Silva por apoyarnos con este seminario. Que tengan un buen fin de semana y buenas noches. Feliz fin de semana para todos. Muchas gracias. Gracias, profesor.